Hola, ¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto saludarte. Hoy es viernes y estamos felices de encontrarnos contigo porque estamos trabajando para la sociedad. Así que hoy es un día muy alegre para nosotros y hoy tenemos un tema maravilloso, por supuesto, con don Jesús Sosa Castro, que es la reforma electoral y lo que se está gestando al interior de muchos partidos y de muchas partes de la sociedad, porque en distintos puntos de la República Mexicana va a haber marchas en contra de la reforma electoral. Y yo quiero saludar a don Jesús y preguntarle por qué se está tomando la reforma como si fuera eliminación del Instituto Electoral. ¿Qué pasa ahí? Buenos días, don Jesús. Gracias, Yara. Bueno, es interesante tu pregunta. Yo pienso que la razón por la cual todo este espectro derechoso que está manifestándose en contra de la reforma electoral es precisamente porque están tratando de manipular lo que realmente se está presentando a la Cámara de Diputados por parte del presidente de la República. La manifestación que está convocada para el día domingo por parte de todos estos grupos de la derecha tienen que ver básicamente porque no están de acuerdo en que el INE cumpla su papel de árbitro electoral, que tenga en sus manos la capacidad y la decisión desde el punto de vista constitucional de no manejarse de manera parcial en los procesos electorales y que no se arrogue el derecho de decidir cuestiones que no corresponden a la función del instituto, sino que corresponden básicamente a otros órganos, en este caso concreto a la Cámara de Diputados. Entonces, la razón por la cual el grupo opositor está convocando esta marcha tiene que ver precisamente porque la reforma que está proponiendo el presidente de la República es una propuesta que tiene que ver con la función de otra naturaleza que corresponda que realice el Instituto Nacional Electoral. No se está proponiendo la desaparición, está proponiéndose una reforma de tal manera que este instituto no solamente cumpla debidamente con sus funciones, sino que además se agregue una tarea que tiene que ver con las consultas públicas, que cada vez más corresponde a la exigencia de un pueblo que quiere participar en las decisiones políticas fundamentales. Porque hasta ahora, como tú sabes, el Instituto Nacional Electoral responde básicamente a los intereses de los partidos que fueron los que pusieron a los actuales consejeros. Y no siempre estos consejeros responden a las necesidades y a las exigencias de la gente. Entonces, esta es la razón por la cual ellos están oponiéndose a esta reforma, porque les están quitando, es decir, porque la reforma les quiere quitar toda una serie de privilegios y decisiones que toman de manera arbitraria y que van en contra de los intereses de la gente. Entonces, esto es lo que está en el centro del debate y yo estoy convencido de que esta reforma más tarde o más temprano tiene que pasar, ya sea con la propuesta concreta y total que está haciendo el presidente de la República, o bien de manera parcial, yéndose de manera directa, no a la reforma constitucional, sino a las leyes secundarias, de tal manera que este estado actual de cosas que se viven en el INE terminen por desaparecer para darle entrada a la democrática de la gente. ¿Qué me diría usted acerca del análisis? Porque incidencia directa, el
presidente de la nación, hasta donde yo sé, solamente tiene en la Comisión de Presupuestos. Está presentando la modificación como si fuera un ciudadano. No sé si estoy bien o estoy mal, corríjame. Bueno, el presidente de la República, en su calidad de tal, del jefe del Ejecutivo Federal, tiene la obligación de presentar la propuesta de la ley de ingresos y del presupuesto de ingresos a la Cámara de Diputados. Ya se aprobó por mayoría la ley de ingresos. Ahora está debatiéndose en la Cámara el presupuesto de egresos y es aquí donde hay problemas mayores porque la oposición está exigiendo primero que no se le recorten casi 5,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. Este es el debate en este momento sobre el INE. ¿Por qué no quieren por qué no quiere el INE que se le recorten estos casi 5,000 millones de pesos? Por la sencilla razón de que han hecho un abuso de los recursos públicos para generar una serie de políticas que no tienen que ver con la función específica de el INE y que están debidamente reglamentadas en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el INE, de manera arbitraria, creó con recursos públicos un fideicomiso que tiene que ver con la idea de que los miembros del INE que se jubilen, que terminen su función en el Instituto Nacional Electoral, se vayan con una pensión dorada, como se le dice, de muchos millones de pesos. Y se van a ir con ese instituto, ese fideicomiso, se creó al margen de la ley. Eso no está contemplado en el momento en que se presupuesta la ley, el presupuesto de egresos. Lo están haciendo de manera arbitraria. Pero además, Yara, los miembros del Consejo del Instituto Nacional Electoral tienen sueldos, prestaciones que no corresponden a lo que está establecido en el artículo 27 constitucional, que tiene que ver precisamente con los salarios, con los sueldos, con las prestaciones que tienen que ganar los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República. Y en este caso, como tú sabes, los funcionarios del Instituto Nacional Electoral tienen sueldos y prestaciones más allá de lo que gana el presidente. Salarios de 350,000 pesos, más otro tipo de prestaciones en donde están incluidos lavado de ropa, teléfono particular, teléfono público, vehículos, viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso es lo que se quiere acabar con esta nueva reforma electoral que está proponiendo el presidente de la República y darle una ruta diferente a esos recursos para que se propicie el apoyo a los sectores verdaderamente vulnerables con recursos que ahora este instituto no tiene por qué estarlos ejerciendo. Para que lo entendamos un poquito más, voy a leer los 12 puntos que son fundamentales en esta propuesta de reforma. Y es que el INE no desaparece, sino que cambia de nombre a INEC, que es Instituto Nacional Electoral y de Consultas, y este instituto seguiría siendo autónomo. La reducción del número de diputados de 500 a 300. Los consejeros del INEC y magistrados del TEPJF serán propuestos por los 3 poderes de la Unión y serán elegidos mediante voto popular en elecciones abiertas. El límite máximo de regidores municipales sería de 9. La reducción de senadores sería de 128 a 96. La reducción de número de consejeros del INEC serían de 11 a 7. El financiamiento público a partidos políticos solo para las campañas electorales ya no podrán vivir de las prerrogativas, sino del apoyo de su propia militancia.
Así La es. reducción a 30 minutos de propaganda política en radio y televisión. Disminución de la participación en una consulta popular de 40 a 33% que sea vinculante. La eliminación de organismos electorales locales y la posible implementación del voto electrónico. Esas serían a grandes rasgos las modificaciones. Así es, Yara, justamente, ¿no? Lo que tú has dado a conocer en este momento es justamente lo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo Federal. Y obviamente, lo que tiene que ver con el recorte del presupuesto para que solamente se apoye las campañas electorales y no se tengan recursos para que un grupo importante de dirigentes políticos, entre comillas, de los partidos, vivan de manera exagerada, de manera indecorosa, durante todo el año, sin hacer prácticamente nada. Y sin embargo, están ganando salarios más altos que los que gana el presidente de la República sin tener básicamente ninguna función durante los meses en los que no hay campaña electoral. Entonces, esa es una parte muy importante. La otra tiene que ver, a mi juicio, con el recorte de los diputados de 500 a 300. ¿Por qué razones, Yara? Porque resulta que 200 diputados son básicamente personas que no son votadas por la gente, no son, digamos, no responden a los intereses de los 300 diputados porque no son elegidos por los electores. Son impuestos, son metidos a las listas plurinominales básicamente por los partidos políticos. Y los partidos políticos hacen a veces mal uso de esta decisión, de esta propuesta, de este derecho, si se quiere decir, metiendo a personas que no siempre son personas que van a desempeñar una función al servicio de la gente, sino que meten allí a sus familiares, a sus esposas, a sus amigos y a los políticos que les son incondicionales y que siempre forman parte de los grupos mafiosos de los partidos políticos, ¿no? Esa es una cuestión muy importante. Y obviamente esta es una parte de la resistencia que hay en los partidos para aprobar esta reforma que está proponiendo el presidente. Otra cuestión muy importante es que en los estados existe, digamos, otra especie de INE, que son las OPLES, ¿no? Y hay 32 instancias que tienen que ver con los procesos electorales locales, que tienen básicamente las mismas funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral y gozan de los mismos recursos a nivel estatal y a nivel nacional en el mantenimiento de esas burocracias que finalmente no tienen mayores funciones. Y se está proponiendo que solamente haya un Instituto Nacional Electoral y de consultas, y que este instituto se encargue de organizar las elecciones en todo el país en los momentos que correspondan. Vamos cerrando, don Jesús. Sí. ¿Quiere comentar algo más? Bueno, lo que quiero comentar es que este problema, este planteamiento que se está debatiendo actualmente es el motivo de la marcha del día domingo próximo. Está, como tú has visto, desplegada la campaña en todos los medios, absolutamente, tanto los medios convencionales, radios, televisión y prensa, y también los partidos políticos y las empresas y los políticos como Vicente Fox y como Calderón y otros exfuncionarios que están empujando la realización de esta marcha porque no están de acuerdo con esta propuesta. Ellos quieren que se mantenga el Instituto Nacional Electoral tal como está y, de ser posible, que sigan siendo los partidos políticos los que propongan la integración de los consejeros electorales y que el Tribunal Electoral Federal no desaparezca, sino que quede como está. Y yo creo que es una lucha que vamos a dar porque
la mayor parte de la gente, según las encuestas, están de acuerdo con la reforma electoral que se está proponiendo, y este grupo opositor minoritario está en desacuerdo. Y vamos a ver qué resulta de su marcha el próximo domingo. Pues compatriotas, ahí tienen el análisis certero, como siempre, del querido don Jesús Sosa Castro, recordándoles siempre que somos compatriotas. Así es. Que nos vamos a ir y que queremos dejar un México en bienestar, un México mejor. Este es Crisol Ciudadano. Yo soy Yara Olivia Vergara. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo, Yara. Gracias por tu apoyo.